Bueno, mi nombre es Mónica Orozco, integrante del equipo número 5. Le voy a hablar la definición de la muerte. En este ámbito de definición civil persona, se trata el tema de la muerte. En este sentido, existen diversos autores que definen la muerte desde la persona natural, desde las perspectivas biológicas y neurocorticales. Al respecto, planteo diferentes definiciones de dos autores importantes como Aguilar Borondona y Cotó. Definición: la muerte. Ahora bien, en sentido biológico, la muerte, según Aguilar Borondona, consiste en la cesación de las funciones vitales del individuo, aun cuando subsistan funciones vitales de parte del mismo. Existe también otra definición por parte del autor Cotó, que define la muerte neurocortical como la pérdida de las funciones corticales de conciencia, procesos cognitivos y contactos con el exterior, conservando las funciones de control neurovegetativo del tronco encefálico. Esa es mi presentación. El medio legal por excelencia para probar la muerte es la partida de función, la cual está estipulado en los artículos del 476 al 487 del Código Civil venezolano. Existe el acta de defunción y la partida de defunción. El acta de defunción es aquella que se realiza en el sitio de la muerte del ciudadano, en el cual llevan los datos y a su vez llevan unos testigos. Esto conlleva a hacer un registro en el cual pasa a ser la partida de función, que es el medio legal para los trámites que se llevarán a continuación. ¿Cómo se prueba científicamente la efectividad de la muerte? Con un electroencefalograma por el reflejo de la pupila y la tensión arterial. Esto conlleva a los signos inmediatos de la muerte, que son la pérdida de conocimiento, que es la conciencia, la motilidad, que es la psicomotricidad, la pérdida de la sensibilidad, que es la ausencia del dolor, y presión, que se puede dar como una prueba casera con un alfiler. La desaparición de la respiración, que se puede dar con la prueba de Winslow, y la prueba del hidrógeno sulfurado. Entre los signos del ojo se encuentra la miriasis pupilar, la ausencia del reflejo fotomotor, la deshidratación del globo ocular y el tinte escleroso del ojo. La ausencia de la circulación, existe la prueba del pulso, la desaparición de los ruidos cardíacos y la ligadura del dedo. En la prueba del ICAR se refleja la prueba de fluoresceína. En el pH de los humores se contiene la prueba de Dominicis y Lechamarza. Para continuar con lo que es las medidas que debe tomar el legislador para garantizar la muerte, se debe a que la muerte pasa a ser constatada, verificada y certificada por un médico con título universitario. En este caso, pues sería el médico legal, el médico legista o el médico forense. Si no hay un médico, el que pasa es el oficial del registro civil. Si no hay un médico y no hay un oficial del registro civil, pues será la autoridad política administrativa la que efectúe esas causas de muerte. El medio legal para probar la partida de defunción es la que se debe expresar el lugar, el día, la hora, la causa de la muerte, el nombre, apellido y cédula de identidad, la profesión
y domicilio del difunto. Esto conlleva también a los datos de los familiares, los hijos vivos o muertos, el del cónyuge y a su vez los dos testigos. Continuando con el tema de la muerte, el sistema de premoriencia es aquel sistema que determina de acuerdo de las muertes mediante la presunción de que sobrevive el más fuerte. El más fuerte, en base a esos criterios y objetivos, nos menciona el sexo y la edad. El mismo tuvo su origen en el derecho romano, el cual establecía ciertas presunciones de premoriencia. Estas que citamos son aquellas cuando la duda se refería a los ascendientes y los descendientes, y cuando una persona era considerada puber y otra impúber. Rememorando un poco qué quiere decir puber y impúber, impúber son las personas que aún no han alcanzado la edad o el desarrollo para procrear, y las puber son las mujeres y hombres que cumplidos los 12 y los 14 años son considerados para procrear. En el derecho común europeo aumentó las presunciones de premoriencia. El Código Civil francés estableció que si se dudaba acerca del orden de las muertes entre varias personas, las cuales eran llamadas para suceder y que habían muerto recíprocamente y que habían parecido en un mismo acontecimiento, debían determinarse por algunas circunstancias y en su defecto por exceso y por la edad, estableciendo unas reglas para ello. A este sistema se le criticaba para determinar el orden de las muertes en forma arbitraria, ya que podemos citar dos supuestos. En muchos casos la supervivencia no tiene relación directa con la fortaleza, llámese las actitudes o las capacidades que tenga la persona, de que un hombre, pues, digamos que ciertamente tiene más capacidades que una mujer. Eso en ese derecho, en el Código Civil francés, para hacer. Además del sexo y la edad, existen otras circunstancias que tienen estrecha relación con la capacidad del sujeto para hacerle frente a los peligros. Podemos mencionar las enfermedades o las personas en cualquier circunstancia, cómo la enfrentan. Esto es parte de la exposición de este sistema de premoriencia, pues no es el que adopta Venezuela. Gracias, mi nombre es Joana Ríos. Saludos, mi nombre es Luis Heredia. En relación al tema de la exposición, le voy a hablar sobre el sistema de comoriencia. Esta es una situación jurídica, ¿verdad?, que se crea por la muerte de dos más personas vinculadas entre sí, es decir, un núcleo familiar, por la posible adquisición recíproca o unilateral de un derecho que hayan acaecido tales decesos en un mismo acontecimiento o evento, o no resultante consustancial a la proximidad cronológica del fallecimiento, sin poderse determinar quién falleció primero, es decir, científicamente. En relación a este derecho, ¿verdad?, recurre la presunción relativa de que las muertes ocurrieron con carácter simultáneo, a menos que se pruebe lo contrario. Para que se presente esta figura de comoriencia se requiere una pluralidad de fallecimientos en un mismo suceso y que no sea posible reconocer quién falleció científicamente. En dado caso, para el ejemplo de una comoriencia, vamos a decirlo de esta manera: en una avioneta, ¿verdad?, van padre, madre, hija, hijo, ¿verdad? El esposo de la hija se queda en su trabajo. Ellos sufren un accidente, ¿verdad? Fallecen lamentablemente padre, madre, hijo e hija. Se estableció y científicamente se comprobó que la última que falleció en ese accidente fue la hija. En este caso, legalmente, ¿verdad?, por el derecho de comoriencia, el heredero por esta sucesión es el esposo de la occisa. Es un tema amplio, ¿verdad? Hay diversos, ¿cómo les explico?, diversos ejemplos, ¿verdad?, para el sistema de comoriencia, pero aquí en Venezuela se cumple es cuando esta persona tiene sucesión, bien sea bilateral o unilateral. Esto es todo lo que le puedo decir sobre el sistema de comoriencia. Es un tema amplio y muy fácil de comprender, ¿verdad?
y bueno, espero hayan entendido el tema. Gracias. Saludos compañeros, mi nombre es María Mirás. Yo les voy a hablar de los efectos jurídicos de la muerte. Entre los principales efectos jurídicos de la muerte tenemos que se extingue la personalidad del sujeto. Este en lo sucesivo no podrá ser titular de derechos o deberes. Sin embargo, los deberes y los derechos patrimoniales no se extinguen, sino que son transmitidos de acuerdo a las normas del derecho sucesoral. Por otra parte, entra en vigencia la disposición mortis causa, lo que nos viene hablando de los conocidos testamentos. Son aquellos documentos que el hoy en día difunto dejó en vida escrito, donde transmite sus posesiones a familiares u otras personas. La extinción de la personalidad no impide que se determine que otros parientes, hijos o terceros puedan hacer actos posteriores a la muerte de la persona. Entre esos actos establecidos de acuerdo a la ley, se tiene en primer lugar que se puede reconocer a un hijo muerto según lo establecido en el Código Civil en su artículo 219. Por otra parte, también se puede hacer la declaración de quiebra de un comerciante en el año consecutivo siguiente a su muerte de acuerdo al Código de Comercio en su artículo 930. Tenemos por otra parte que se puede solicitar la nulidad de condenas de un reo ya fallecido, de acuerdo a lo dispuesto en la ley en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 463. Por otra parte, también tenemos que se abre la sucesión del difunto. Esto se atribuye a otras causas, donde posteriormente vamos a ver lo que viene siendo la cadena de sucesión en cuanto a propiedades que este difunto puede haber tenido y que eventualmente van a gozar esas terceras personas. Del mismo modo, también tenemos la guarda y custodia del difunto o del cadáver y la memoria del difunto. Eso también está establecido dentro de nuestras leyes. Muchas gracias.